y también interno a la futura empresa que se va a crear con el proyecto. Y esto se lo ha desarrollado en el estudio legal y organizacional. Y el penúltimo estudio que ha comenzado a organizar la información para traducirla en unidades monetarias, vale decir ya en dinero, tanto las inversiones que se van a requerir para el proyecto en sus diferentes modalidades de clasificación, el financiamiento que se va a aplicar para poder lograr esa cuantía de dinero que se requiere para invertir en el proyecto, los ingresos posibles que va a generar el proyecto fruto de desarrollar una actividad empresarial que puede generar un ingreso principal o también identificar algunos otros ingresos que van a contribuir a mejorar la rentabilidad del proyecto. Y conexo a esos ingresos están los costos y gastos que se requieren desarrollar para poder cubrir el costo de manufactura o de desarrollo del servicio en el caso de cada proyecto, si es que está generando un bien tangible o un servicio. Toda esta información que ha generado el proyecto necesita ser evaluada, pero para evaluar necesitamos entender qué es evaluación y cuáles son los mecanismos que se siguen para poder ordenar esa información que tiene el proyecto en diferentes estudios y poder establecer resultados que nos permitan constituirse en indicadores para ver si realmente el proyecto cumple con las expectativas de los inversionistas, vale decir, en el caso de un proyecto empresarial privado, es rentable el proyecto, esa rentabilidad satisface las inquietudes y necesidades de ganancia de los futuros dueños del proyecto, de la empresa. ¿Cómo puedo mejorar esa rentabilidad? ¿Cuáles pueden ser los criterios técnicos que me permitan recomendar para poder mejorar esa rentabilidad que se ha estimado? O en su caso, tal vez los resultados que estén arrojando el proyecto me permita desechar esta inversión que estoy evaluando y decir, lamentablemente, la idea que tenía en mente no había sido como se pensaba, no es rentable. Por lo tanto, no nos queda más que desechar esta idea y estamos demostrando que esa idea no va a funcionar. Entonces, la evaluación del proyecto es muy importante en su concepción. Pero, ¿qué es evaluación de proyectos? Y hay diferentes criterios que se van a adoptar, que está en el texto, para que podamos definir cómo se puede entender a la evaluación de proyectos. Primero, nos permite decir que la evaluación permite determinar la conveniencia y oportunidad de su realización en lugar de otras. Vale decir, la evaluación nos va a permitir establecer si esa inversión que se está desarrollando tiene conveniencia y tiene la oportunidad de su realización porque está demostrando muchas ventajas comparando con algunos criterios técnicos que se han utilizado y que son del interés del inversionista. Por ejemplo, la rentabilidad, el riesgo que se está asumiendo en ese proyecto, el tiempo de recuperación de la inversión, que son criterios que interesan a cualquier inversionista cuando uno intenta invertir en un proyecto. El Manual de Proyectos de Desarrollo de las Naciones Unidas, que es un manual muy utilizado por muchos economistas en el tema de evaluación, permite establecer que la evaluación es una apreciación comparativa entre las posibilidades de uso de los recursos en proyectos de inversión. Vale decir, vamos a hacer una apreciación comparando, entre otras alternativas, el uso que se va a dar a esos recursos que se han transformado en un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión en el futuro va a dar el nacimiento a una empresa. Por otra parte, también es importante establecer que la evaluación es un proceso que se desarrolla de medición de su valor con base en la comparación de los beneficios que genera y los costos y gastos que requiere desde algún punto de vista. Normalmente ese punto de vista que se aplica en proyectos es en función al grado de variabilidad que se vayan a tener
estos costos y gastos. No podemos hablar de costos históricos porque no han ocurrido todavía. Estamos en la etapa de planificación. Entonces, por eso se considera el enfoque o el punto de vista más ideal clasificar estos costos y gastos en función a la variabilidad que van a mostrar con la producción o la prestación de servicios. Entonces, la evaluación se considera como un ejercicio teórico mediante el cual intenta identificar, valorar y comparar los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir cuál es la más conveniente. Entonces, la conveniencia, ya decíamos, se va a definir cuando logremos demostrar las 4 viabilidades que tiene que cumplir un proyecto. Primera viabilidad de mercado, el proyecto sí demuestra tener mercado, hay una demanda insatisfecha que se va a lograr cubrir. Segunda viabilidad técnica, el producto, el bien o el servicio que va a generar el proyecto es posible de desarrollar, existe la materia prima en la región, la mano de obra, la tecnología que se va a utilizar es posible desarrollar, entonces en ese caso sí estaríamos cumpliendo con la viabilidad técnica. La tercera viabilidad es la viabilidad legal y ambiental, que el proyecto se circunscriba dentro de la normativa legal que rige o las normas que rigen en el país. Vale decir que el futuro negocio que se propone esté dentro de la legalidad, se constituya dentro de las normas y no estemos rompiendo ninguna ley o norma que está dictaminada en nuestro país. Y también el tema ambiental, que el proyecto no esté afectando o degradando el medio ambiente, de tal forma que permita pérdidas que no sean recuperables, ¿no? Entonces, por eso es importante demostrar esa viabilidad. Ahora, si el proyecto está yendo a afectar al tema ambiental, es importante establecer medidas de mitigación o de compensación al medio ambiente. Un ejemplo que se da muy claramente en nuestro medio o en cualquier aspecto de este tipo de proyectos, los proyectos de carretera. Los proyectos de carretera tienen mucho efecto ambiental, rompen el ecosistema natural que tienen los animales y las plantas, ¿no? Rompiendo y construyendo carreteras. Y estas carreteras generan contaminación tanto de ruido, de movimiento de vehículos, ¿no? Entonces el tránsito que se va a dar y por ello es importante mitigar ese efecto ambiental a través de la plantación de árboles al borde de la carretera, de tal forma que logre minimizar ese ruido que se da por el tránsito vehicular, que el animalito cuando no había la carretera no tenía esa afectación ambiental, su ecosistema ha sido roto. Entonces hay que reducir esos efectos ambientales porque obliga a la circunstancia a construir esa carretera que va a permitir traer desarrollo entre las diferentes comunidades o regiones que une esta carretera. Entonces, esos elementos ambientales son importantes de identificar. Otro efecto ambiental que se da, por ejemplo, son las industrias de la curtiembre, donde transforman la piel del animal en cuero, ya sea cuero duro para el tema de calzados o el cuero flexible o cuero blando que le llaman para el tema de vestimenta, chamarras, etcétera, ¿no? Entonces sí hay un efecto ambiental. Se utilizan químicos para esa transformación de la piel del animal transformada en cuero y hay una agua que está contaminada que se va a desechar. Pero para evitar la erosión del suelo fruto de esa agua contaminada con ácidos, ahora se obliga a las industrias de curtiembre de que puedan tener su propio tratamiento de esas aguas, de tal forma que el agua que desechen mínimamente ya esa contaminación haya desaparecido. Entonces, ese efecto ambiental se ha minimizado. Ya no era como al principio. O lo que pasa en la minería, ¿no? Los diques de cola que se les ha obligado a construir para que no se deseche también la utilización de químicos, etcétera, en el tratamiento de los minerales
igual afecta a la tierra y la tierra ya no puede ser cultivable, el agua se contamina. Entonces, los efectos que ha pasado con el río Pilcomayo en el tema ambiental ha generado que algunas familias que vivían justamente en orillas del río Pilcomayo tengan nacimiento de hijos con algunos, diríamos, con algunas deficiencias físicas, estas personas, ¿no? Con pies unidos, brazos tipo pescados, etcétera, etcétera. Entonces, y los mismos peces también han tenido afectaciones, ¿no? Ya se han contaminado. Por eso que un poco alguna gente ya no quiere consumir el pez o el pescado que es traído de montes. ¿Por qué? Porque ha sufrido ese efecto de contaminación de la minería. Entonces, si se dan cuenta, realmente las industrias, las industrias son las que generan efectos ambientales, destrucción del medio ambiente. Hoy en día ya se piensa que esta destrucción tiene que ser controlada. Recapitulando, el proyecto debe demostrar la viabilidad de mercado, la viabilidad técnica, que es la producción, la viabilidad legal ambiental y finalmente la viabilidad financiera, que tiene que ver con la rentabilidad, con el retorno que va a generar el proyecto a los recursos que se han invertido. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? No hay dudas. A ver, algún reporte, ¿se está entendiendo? Sí, licenciado. Muy Sí, bien, licenciado. muy bien, Flavia. ¿Alguna duda que tengan, por favor, con relación a sus proyectos? Es momento de que me hablen con el tema de la evaluación, porque ustedes tienen que terminar su proyecto demostrando esta evaluación del proyecto, que realmente cumple esas viabilidades. Bien, sigamos entonces, ¿no? El proyecto se enfoca en el tema del problema económico. ¿Y cuál es el problema económico que hablan siempre los economistas? No dicen, tenemos recursos escasos y hay muchas necesidades. Ese es el enfoque que le da el economista al tema macro, diríamos macroeconómico. Los países, las regiones principalmente, pero tienen muchas necesidades que satisfacer. Para eso necesitan administrar eficientemente esos recursos. Y para ver si están administrando eficientemente esos recursos, se tiene que hacer una evaluación de los proyectos que van a permitir esa utilización de recursos. Llámese recursos en inversiones tangibles, en inversiones y no intangibles, a inversiones fijas y capital de trabajo. Entonces, por ello, todo proyecto tiene que evaluarse. Ahora, ¿cuáles son los momentos en los cuales se va a hacer la evaluación? Hay dos momentos importantes. Lo que es la evaluación ex post. ¿Qué implica la evaluación ex ante? Antes de que el proyecto se lleve a la ejecución o se implemente, tengo que evaluar, tengo que demostrar que es posible, que cumple con los requisitos de viabilidad y el proyecto tiene mercado, es posible de producir, no hay mucho efecto ambiental y vamos a generar un retorno, una ganancia con él. Pero también existe la evaluación ex post. ¿Qué implica la evaluación ex post? Después de que ha sido implementado el proyecto y se encuentra en la etapa de funcionamiento, también puede ser evaluado el proyecto. Y miren, les traigo aquí un casito que llegué a conocer cuando era estudiante, que ocurrió justamente en Potosí. Antes de que aparezca el Fondo de Desarrollo Social, el Fondo de Inversión Social, el FIS, que financiaba diferentes proyectos en diferentes áreas rurales.
Y algún vivillo, diríamos así, presentó un proyecto para un puente que iba, no me acuerdo los lugares, ¿ya? Pero no se conectaban por tema de falta de puente. Entonces, el FIS, alguien hizo el proyectito, alguna comunidad, y presentaron al FIS. El FIS lo financió con recursos internacionales y supuestamente el puente se llegó a construir. Pero gracias a esta evaluación ex post después de la implementación y en la etapa de operación, llegó una comisión justamente de la Embajada de Holanda, si no me equivoco, era, sí, de los Países Bajos, Holanda, quienes vinieron a verificar a través de esta evaluación ex post para ver si el puente estaba cumpliendo con el objetivo cual se había trazado de comunicar estos dos caminos y exista desarrollo en estas comunidades. Por 6 años desde que el puente tendría que estar funcionando y cuando llegaron al lugar, grande fue su sorpresa porque no había el puente. Seguían los caminos abandonados, el río cuando llovía había crecidas y no podía pasar la población, no podían entrar los vehículos, pero en épocas secas sí podían darse ese movimiento, pero no existía el puente. Un informe físico, hay fotografías, todo, pero en el lugar no hay el puente. Entonces, ¿qué fue? Una viveza, como decimos, ¿no? La viveza criolla que tiene el boliviano de engañar. Entonces, alguien se avivó, alguna empresa constructora seguramente con la participación del alcalde o algunos funcionarios de esas comunidades, hicieron un proyecto ficticio en la ejecución, sacaron fotos de algún puente similar tal vez de algún otro lado, hicieron aparecer el informe y lamentablemente el gerente del Fondo de Inversión Social de esa época fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque no hubo el proyecto, no se ejecutó. Dieron el dinero, presentaron informes de culminación del proyecto con fotografías, etcétera, etcétera, pero lamentablemente nunca se ejecutó el proyecto, no se llevó a hacer la inversión. Y se guardaron ese dinero, esos vivillos, y lamentablemente no existió el proyecto. Por eso digo, gracias a la evaluación ex post que se desarrolla en los proyectos, principalmente desde la perspectiva pública, esto permite evidenciar que realmente se haya invertido y se haya ejecutado hasta su funcionamiento el proyecto. En la parte privada no hay tanto problema porque quien hace el seguimiento es el dueño, ¿no? Pero en cambio en la parte pública, como van rotando alcaldes, etcétera, etcétera, a veces no se hace seguimiento a qué obras se han desarrollado y tal vez cuáles han quedado en carpeta y no se han llegado a efectivizar o quizás ni se han efectivizado porque lamentablemente no ha hecho alguien un seguimiento. Más bien en la carrera tenemos dos materias de proyectos. Una es la que habla de la preparación, como dice su nombre, preparar el proyecto hasta demostrar que ese estudio es viable, terminar con la evaluación ex ante y evaluación del proyecto. Entonces, en esa materia tendría que aprender a hacer la administración, la implementación del proyecto, del estudio y hacer la evaluación ex post. ¿Qué indicadores voy a tomar para hacer una evaluación ex post? Porque ya era administrado, lo he implementado el proyecto, he contratado gente, se ha construido la carretera, el puente, la escuela, el hospital, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo evaluamos en la parte de operación cuando ya esté funcionando? Y a eso se llama evaluación ex post. Y hay diferentes formas de hacer la evaluación ex post, indicadores que se manejan, ¿no? Hay que hacer el levantamiento de información con el tema de las autoridades, la documentación que se ha presentado de culminación de proyectos, el tema presupuestario, cuánto se ha gastado, etcétera, etcétera. Entonces, se hace todo ese seguimiento en la evaluación ex post. Para que yo redondee el tema, en la evaluación debemos hablar de dos puntos muy claros, la evaluación ex ante y la evaluación ex post. Pero alguien preguntará y diga, ¿qué pasa en la etapa de implementación? La evaluación ex ante se hace en los estudios. Cuando termino de hacer los estudios del proyecto, termino con la evaluación ex ante, con lo que ustedes van a terminar también, demostrando que el proyecto tiene viabilidad. Pero, ¿qué pasa en la implementación? Porque la evaluación ex post ya es en la operación, en el funcionamiento.
Durante la implementación del proyecto lo que se hace es el seguimiento. Hay un informe de seguimiento de implementación del proyecto, que se han seguido todos los lineamientos que se han dado en el estudio, que se está siguiendo al estudio del proyecto cuando se está en la etapa de evaluación. Y hay gente muy experta, ¿no? Porque en la evaluación no solamente participan gente entendida en el área económica, también van a estar en la parte técnica. Para ese puente que necesito un ingeniero, que el ingeniero verifique, por ejemplo, que tenga una buena durabilidad ese puente. Lamentablemente, por el tema del diezmo que se maneja en la administración pública para la adjudicación de proyectos, lamentablemente ese diezmo sale pues del proyecto, que es un diezmo, es el 10% que tengo que entregar al alcalde o a su gente para poderme adjudicar. Ya es esto diríamos, de una práctica común que se desarrolla en proyectos, en el tema público. Pero, ¿dónde yo saco a ese proyecto? ¿Qué implica? Si ese proyecto tendría que construir, vamos a suponer, la mezcla entre arena y cemento. Tendría que haber puesto tres carretillas de arena, dos de cemento. Voy a sacrificar una de cemento porque es más caro y seguramente voy a debilitar la construcción del puente. ¿Por qué? Porque lamentablemente he pagado un diezmo y si no hago eso también voy a sacrificar mi utilidad, mi ganancia en ese proyecto. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa en el tema de construcción que se da en el ámbito público de diferentes infraestructuras. Las empresas constructoras sacrifican calidad por el tema de adjudicación, ¿no? Porque tienen que pagar un diezmo a quienes les garantizan otorgarles ese proyecto sin una competición sana, una evaluación sana que se tenga que realizar. Entonces, ustedes ven algunas casas, algunas escuelas con el tiempo, 2, 3 años, se están descascarando, la pintura se cae, no, o está comenzando a haber filtración de agua, porque han sido obras mal hechas, justamente por la calidad que le han puesto estas empresas, fruto de que el costo ya no es el mismo, ¿no? He tenido que sacrificar un 10%. Pero para eso debería haber las evaluaciones ex post, que permitan garantizar que realmente ese proyecto que ya está en operación garantice su funcionamiento, la obra que se ha desarrollado realmente me permita, como su nombre dice, ¿no? Un edificio debería tener una vida útil de 40 años. Esa escuela debería garantizar que va a funcionar por 40 años. Pero sin embargo, a los 3, 4, 5 años ya se está cayendo, una parte de la estructura se ha caído de la escuela, ¿no? Entonces, pucha. Y no hay a quien echar la culpa. Cambio de gobierno, desaparecieron supervisores de obra, ¿no? Entonces ya quien queda con la carga es el nuevo gobierno municipal o departamental o los directores de las escuelas que tienen que volver a solicitar mantenimiento de la escuela, corrección de esos errores de construcción que se van presentando, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, es importante hacer la evaluación, no solo en la parte de estudios, sino también ya en la parte operativa que se denomina evaluación ex post. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación o análisis del proyecto? Primero, permite examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se va a evaluar. Ahora, cuando decimos qué se va a evaluar, todo tiene que ver desde el punto de vista del enfoque que se le está dando. Si es un proyecto privado, ¿qué nos va a interesar evaluar? El tema de que el inversionista quiere saber si su inversión va a tener un retorno, una ganancia o no. Desde la parte pública, ¿qué me interesará ver en un proyecto? En la parte pública, ¿quién me puede dar más luces? ¿Qué buscarán en la parte pública? El inversionista busca rentabilidad en la parte privada, pero en la parte pública, ¿qué se buscará? Satisfacer las necesidades. Aparte de eso, igual el proyecto privado va a satisfacer necesidades, ¿no? Estoy yendo a satisfacer necesidades, pero además, al satisfacer esas necesidades, voy a generar una ganancia, un retorno a la inversión que ha puesto el dueño de esa empresa, el privado. Pero en la parte pública, normalmente lo que los proyectos deberían buscar y definir y evaluar es la sostenibilidad de esa futura empresa.
¿Qué pasa si ese proyecto toda la vida va a vivir con aportes del Estado? Algún momento que el Estado no tenga plata, este proyecto es buscarse una sostenibilidad. ¿Cómo se hace sostenible este hospital? Si bien sus ingresos a través del cobro de la atención que se haga, hablaremos del hospital, ¿cómo se llama este hospital de abajo? El hospital, ay, se me ha ido, el hospital grande que tenemos. No, que es hasta el otro lado. Hospital público. Bracamonte. El hospital Bracamonte. El primer hospital Bracamonte ha sido construido con inversión italiana. Ya para la infraestructura, los italianos han financiado los italianos, ¿no? Y no han dicho, ¿cómo van a construyendo la infraestructura, los cuadros construidos, les han puesto calefacción, etcétera, etcétera. Pero la pregunta, los italianos como financiadores han dicho, ¿cómo van a sostenerse? ¿Cómo van a hacer que esto siga funcionando? Entonces ahí el estudio ha dicho, vamos a cobrar, no, tal vez lo más mínimo en atenciones, en operaciones, etcétera, de tal forma que esto permita que por lo menos cubrir los costos operativos. Si bien no se recuperará la inversión, porque ha sido a fondo perdido, la cooperación italiana ha puesto toda esa inversión, pero por lo menos los costos operativos, llámese gasto de energía eléctrica, agua, portería, algunos otros servicios, tengan que ser cancelados con los mismos. En los proyectos públicos debería evaluarse eso. La sostenibilidad, ¿cómo hago sostenible este proyecto? Para permitir prestar sus servicios a través del tiempo. Y hay muchos proyectos públicos que no buscan eso, no se hacen sostenibles. Lamentablemente solo ven el tema de la inversión, se ejecuta la inversión, pero cuando están funcionando, ahí comienzan pues los problemas. Dice, ahora ¿quién va a pagar a los médicos? Ahora ¿quién va a hacerse cargo de esos costos operativos? Entonces el proyecto completo tiene que hablar también, ya decía, desde el punto de vista público, de la sostenibilidad. Medir con indicadores los resultados, progresos o retrocesos de los programas formulados. Vuelvo a repetir, dependerá del enfoque que está adoptando el proyecto. Si el proyecto es público, serían los indicadores de resultados. A ver, ya conocen ustedes como administrador. ¿Quién se ha caído? ¿Qué indicadores me interesará desde el punto de vista privado? ¿Dónde veo los progresos de un negocio? O retrocesos. Pues, ¿El flujo de caja? no, el flujo de caja es proyección, resultados. En las No utilidades. puedo medir eso. Resultados. En las utilidades, ¿no es cierto? Cuando digo mi empresa está ganando, última partida, utilidad neta, positiva, creciente, hoy negocio. Entonces, esos son los indicadores que tengo que identificar cuando vaya a evaluar estos proyectos, cuando inicialmente han sido formulados, cómo hemos nacido y cómo estamos durante la ejecución de ese proyecto. Dado un proyecto de inversión, otro objetivo que tiene la evaluación, entonces para eso necesito que establecer si es rentable o no es rentable, en qué tiempo se recupera la inversión, cuál es el grado de riesgo que estoy asumiendo,
¿Cuál es mi margen de seguridad en el caso de que se caigan mis ventas, por ejemplo? Digo, ¿cuánto margen de seguridad tengo para que pueda aguantar un efecto del entorno y el negocio siga vivo, siga manteniéndose sin pérdidas? Entonces, son indicadores que me van a permitir evaluar. De entre dos o más alternativas de inversión, vale, si tengo dos proyectos, todo de determinar la preferencia de los mismos desde la perspectiva financiera. A veces no solo se hace un proyecto, se hacen dos o tres proyectos general de estos proyectos a través de la evaluación me genera mayor rentabilidad, tiene mejores resultados. Entonces, si no haría esta evaluación a los proyectos, no podría tener esa jerarquización o ese orden de preferencia o de importancia para poder ejecutar. ¿Qué tipos de evaluación? Bueno, aquí está lo que les hablaba, ¿no? Tipos de evaluación de proyectos. Considerando el momento o tiempo en que se efectúan, hay la evaluación ex ante. Antes de ejecutar el proyecto, tengo que evaluar. Esto se hace en la etapa de estudios. La evaluación ex post, después de que se haya ejecutado el proyecto, cuando ya esté en la etapa de operación funcionando, también tengo que hacer esa evaluación. Según la amplitud de la evaluación, puedo haber una evaluación integral considerando la totalidad del proyecto o puedo hacer una evaluación parcial. Solo algún aspecto que interesa o algún componente importante que quizás no se le ha dado importancia en el informe que están presentando y requiero ampliar esa información. Normalmente las dudas que se presentan en los proyectos privados son en el estudio de mercado. A veces el estudio de mercado, cuando se manejan encuestas y se aplican los cuestionarios, a veces estos son cocinados. ¿Qué implica cocinados? Es como hace el INE, ¿no? Contrata encuestadores y a cada encuestador le distribuye una zona, por decir la ciudad satélite. En la ciudad satélite van a aplicar 12 encuestadores, muy bien. Y dentro de una semana vuelven los encuestadores con sus resultados. Pero a veces, como decimos, la viveza criolla hace a que estos señores se hayan sentado en una plazuela y comiencen a llenar ellos sin tener que encuestar a la gente. Entonces, ¿qué han hecho? Han cocinado la información. Ellos han manipulado la información y no están presentando información real. ¿Qué harían para evitar ese caso, administradores? A ver, ustedes son jefes del INE y dicen, puede ser, hay probabilidad de que cocinen los encuestadores. ¿Cómo podrían evitar esa manipulación de información? ¿Qué mecanismo de control podrían incorporar? A ver, Oscar también está en competición. Oscar, ¿estás? Sí, dice, no estoy aquí. Bueno, ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Bien? todo bien, licenciado. A ver, ¿alguna idea, Oscar, tú ya? ¿Qué opinas? A ver, tú ya eres administrador, ya licenciado, con falta que te entreguen tu cartón. Entonces, ¿qué dirías tú? A ver, tú eres jefe del INE, del área de aplicación de encuestas, y tienes la susceptibilidad de que puede ser que haya cocinado estos encuestadores, hayan cocinado esta información. Entonces, ¿qué mecanismo de control podrías implementar? A las personas que están encuestando, colocar ya sea su huella digital o demás para que se verifique, licenciado. Ya, pero has hablado algo importante. ¿Qué tal si yo a mis parientes hago poner la huella? Vengan, sí, a ver, tengo 10 parientes, vengan, fila, ya, listo. ¿Cuál sería el mecanismo? Ya, uno podría hacer eso, pero tal vez igual sigue habiendo la susceptibilidad de que puedan también manipular esa forma de control. ¿Cuál sería otra forma? ¿Cómo controlarías de que la encuesta realmente ha sido aplicada y eso te permita decir no ha habido no se ha cocinado esa información, no ha habido manipulación de información por parte de los encuestadores? A ver, ¿alguna idea o alguien del curso? ¿Un control, licenciado? ¿Cuál sería ese control? Se les da, si yo no me equivoco, se les da un dispositivo el cual puede activarse la ubicación. Entonces, el supervisor puede controlar y por mediante llamada, no en un horario exacto, sino en un horario
alternativo, se les llama entonces si ellos están haciendo las encuestas. O Ya, se les va a supervisar personalmente. ya, pero imagínense cuántos tendría que utilizar. Aparte de que la gente no se desplace, a ver, o sea, no tengan que estar persiguiéndolos, en otras palabras. Usted me dice que los persiga haya alguien o le ponga un GPS y alguien en la oficina esté controlando. Y diga, a ver, ¿dónde está el encuestador 1 en su pantalla? El GPS me muestra que está en la calle Colombia, está en la segunda cuadra, pero alguien estoy gastando más, alguien que esté controlando, pero no tenga que hacer ese control. ¿Cuál sería? A ver, Oscar, vamos. Yo tengo fe en vos. Licenciado, Adelante. una forma sería, bueno, una forma que yo estaba pensando, para hacer, digamos, una encuesta en la página de Google Drive, hay una opción que te pide que tienes que llenar primero tus datos, cédula de identidad, correo electrónico, para que puedas llenar la encuesta. Ya, pero eso es cuando utilizas un mecanismo virtual, diríamos, ¿no? Pero Sí. cuando tienes que ir físicamente, porque no conoces a quién le vas a mandar a satélite, no tienes dirección de su correo, no tienes teléfono celular para que le mandes, o sea, tienes que ir en persona, tienes que tocar la casa y tienes que ir a encuestar. Pero ¿cómo puedes verificar de que realmente el encuestador ha estado haciendo esa labor? Sin utilizar GPS, sin utilizar el seguimiento, ¿no? Porque los aviones van a estar en la satélite. Como te digo, se van a ir a una plazuela, se sientan, comienzan a llenar. ¿Cuánto me toca hoy día? Me toca 10 toda la mañana. Agarro y en 15 o 20 minutos o en una hora lo lleno. Los 10, listo. Aquí dice falso, aquí verdadero, aquí no, aquí sí, listo. Llenados. Ya está. Pero ¿cómo controlo de que se ha hecho ese trabajo? No haya habido esa manipulación. Licenciado, Adelante. bueno, a lo que yo al menos he trabajado en una encuesta, Ujú. era con GPS, con el celular, agarrando, grabando el cuestión, ¿qué es? La encuesta, Ya. y yendo con un supervisor siempre a hacer la encuesta casa por casa, y, y teniendo, ¿cómo? Sí, pues con un supervisor y fuimos a la casa por casa y ya nos di, tenías que ir casa por casa siempre porque ellas igual desconfiaban que si realmente nosotros íbamos a que es a nuestros familiares, ¿no es cierto? O sea, Ujú. ellos te daban la zona, qué parte Mm. tienen que ir, eh, al menos eso, bueno, licenciada, nos hicieron a nosotros. ¿A qué empresa encuestó? No me acuerdo bien en la empresa, pero fuimos era la encuesta sobre para el presidente. ¿A usted qué candidato le gustaría entrar? Como había de Evo Morales, Carlos Mesa, em, más o menos esa encuesta era. Morris, creo que era Morris y no sé qué, no, las Mm, preferencias de candidatos. creo que sí. Ya, ¿saben cómo aplica el INE? ¿Saben qué hace el INE? Siempre. Llegan las encuestas, ¿no? Aquí está, muy bien, la semana me traen las encuestas. Por muestreo, por decir, a mí me ha tocado hacer 100 encuestas en la ciudad satélite, en toda la semana. Me incorporo el sábado con mis 100 encuestas, muy bien. Agarra al supervisor, dice, vamos a hacer un muestreo. Saca 5 encuestas diferentes. Y se supone que en la encuesta tiene que estar el número de calle a quien ha encuestado. Por decir el papá, la mamá, o el hijo, o la abuelita, a quien se ha entrevistado, número de la casa. Agarra con eso y vuelve a ir a la casa. Pregunta, dice, señor, ¿le han encuestado? ¿Ha venido el encuestador? Sí, señor, ha venido, jovencito, ya. ¿Le ha preguntado estas preguntas? Sí, señor. Es una forma de verificar que se hace por muestreo. Entonces yo agarro 5 encuestas de las 100 que me entrega de diferentes lugares y voy a preguntar si realmente se ha hecho o no se ha hecho la encuesta. Porque imagínense meter más tecnología, más supervisores que implica que se hace más cara la encuesta, ¿no? Entonces tengo que ver de tal forma de alivianar esos costos que se puedan desarrollar. Entonces por muestreo se va verificando si realmente se ha hecho o no se ha hecho. ¿Qué pasaría si detectan que uno no se ha hecho? De las 5, una no se ha hecho. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Despedirlo, pues Licia, no hay de otra. No, pues, es que tengo que demostrarle. Él puede decir, no, es que tal vez se me ha ido, ya. Vuelvo a sacar otras 5. Sigo haciendo un muestreo, o sea, el muestreo se amplía. ¿Por qué? Porque tengo que tener más evidencias para que pueda realmente este funcionario sancionarlo o finalmente despedirlo, ¿no? Pero tiene que haber más evidencias. Por ahí dice, por suerte ha tocado las 4 que él ha ido y los restantes no ha ido. Entonces saco más muestreo y con otras más encuestas voy a verificar si realmente se ha aplicado o no se ha aplicado la encuesta. No sé si seguirán manejando esta metodología en el INE, pero yo una vez tuve la curiosidad de preguntarles, analizar cómo hacían y ver, ¿no?, cómo hacían más o menos para aplicar en el estudio de mercado, etcétera. Y ellos me explicaron que esa era su metodología, de que un supervisor por muestreo va a verificar si realmente se ha aplicado o no se ha aplicado la encuesta. Entonces, imagínense, ya les decía, un administrador tiene que tener diferentes herramientas que le permitan validar la información que se está generando y esos controles que tengan que hacer lo más eficiente posible. Ahora, lo ideal, como ustedes han dicho, no es poner un GPS, ya pues iba a marcar en qué calle se está bajando, por qué lugar está yendo y está siguiendo la ruta que se le ha dado para que pueda encuestar. Esto implica mayor inversión, obviamente, pero tal vez me garantiza no tener que volver al lugar para ratificar si la encuesta se ha aplicado. Bien, después de haber hecho este ejemplito, este análisis que hemos visto, volvamos a nuestra clasificación de la evaluación. Decíamos en el inciso B, según la amplitud de la evaluación que se pueda hacer, pueda aplicarse, es la evaluación integral considerando todos los elementos o una evaluación parcial, que solo algún componente que nos interesa de los estudios que se han hecho en el proyecto tenga que ampliar en su estudio y para validar la información que se está presentando. Según el ámbito o campo de aplicación, la evaluación puede ser institucional, sectorial o nacional. Entonces dependerá del tipo de información que se va a requerir en esa evaluación, si vamos a hacerlo de forma institucional. Ahora dependerá también del proyecto. Si el proyecto solo tiene en el ámbito de actuación a la institución, solo tendrá que hacerse institucional. Pero si el proyecto tiene que ver, por decir, a nivel municipal, ya tendrá que hacer a nivel sectorial esa evaluación que se tenga que desarrollar. Pero si el proyecto tiene un impacto nacional, tendrá que hacerse esa evaluación considerando todos esos elementos del ámbito nacional. Según la forma de valoración, los proyectos pueden hacerse una evaluación a precios de mercado o a precios sombra. ¿A qué llamamos precios de mercado? Es el precio que actualmente el proveedor vende algún producto. A ver, pregunto, ¿cuánto estará un refrigerador de 2 cuerpos? ¿Cuánto está en el mercado, precio de mercado? ¿Alguien conoce? ¿Alguien se ha comprado últimamente un refrigerador? O un frigider que se le llama normalmente. Está costando alrededor de los 9.000 a 10.000 bolivianos, porque es un frigider de 2 cuerpos que implica que tiene doble capacidad, ¿no? Normalmente esto se utiliza en los restaurantes, más de forma industrial, porque le va a permitir estocar el mantenimiento de ciertos productos a cierta temperatura baja para que pueda prolongar su vida, ¿no? Por la carne, por ejemplo. Entonces, está sobre los 9.000 y 10.000. Ahora, cuando decimos la evaluación a precios sombra, estos precios sombra maneja la evaluación social que se hace en los proyectos desde el punto de vista público. Ese refrigerador que a precio de mercado, vamos a suponer, valía 10.000 bolivianos, a precios sombra va a incrementar su valor, le multiplica por un factor, 1.25, si no me equivoco, creo que no ha cambiado. ¿Qué implica? Si este producto es importado, o sea, es traído de otro país, va a perjudicar al país. ¿Por qué va a perjudicar? Porque está saliendo divisas, estoy pagando en dólares. Entonces hay que castigar esta salida de divisas, dice la evaluación socioeconómica para el país, poniéndole un precio más alto. Entonces a eso se llama precios sombra. ¿Dónde beneficia el tema de precios sombra? Cuando te beneficia cuando estás utilizando mano de obra local. Te dice, voy a utilizar, por decir, para construir el hospital en Cantumarca.
voy a utilizar el 50% de la población, entonces, ¿a cuánto le voy a pagar? Le voy a pagar el jornal, vamos a suponer, a 200 bolivianos, o sea, el día, por trabajador, por obrero. Entonces me dice, a precio sombra hay que corregir al 0,40. Entonces, esos 200 multiplicado por 0,40, que es el factor o precio ración cuenta, se va a convertir en precio sombra 80 bolivianos. Entonces, ese es el cambio que genera entre el precio de mercado y el precio sombra. ¿Cuándo voy a aplicar la evaluación a precio sombra? Cuando esté haciendo la evaluación socioeconómica. ¿Y quiénes piden la evaluación socioeconómica? Los proyectos públicos. ¿Ese proyecto público beneficia al país o perjudica? O a la región. ¿Cuándo beneficia? Cuando utiliza más mano de obra rural, utiliza los recursos, los insumos de la región. Por ejemplo, agregados, el cemento, que son locales. ¿Cuándo perjudica? Cuando incorpora algunos activos importados, vehículos como el refrigerador, ¿no? Línea blanca, etcétera, que son importados, los castiga, les sube su precio. Entonces, de esa forma se aplican la evaluación a precios de mercado y a precios sombra. Inciso E. Según el criterio de quién toma las decisiones. Hay la evaluación privada cuando el criterio es justamente para el inversionista, le interesan los resultados. Y la evaluación socioeconómica cuando prima el criterio público y social. Esto tiene que verse en el ámbito netamente de la administración pública. Entonces, esas son las formas en las cuales se clasifican las diferentes formas de evaluación que se pueden desarrollar. Y un énfasis que se hace es en la evaluación económica, la evaluación financiera y la evaluación social. La evaluación económica del proyecto, también denominada evaluación pura, tiene como objetivo analizar el rendimiento de toda la inversión independientemente de la financiación. Vale decir, cuando alguien dice vamos a hacer la evaluación económica del proyecto, vamos a evaluar sin considerar la forma de financiación de las inversiones. En otras palabras, suponiendo que el dueño de ese proyecto es el que va a financiar todo esto y no va a haber una participación de una deuda. En cambio, la evaluación financiera consiste en medir el valor financiero del proyecto considerando el costo de capital financiero y el aporte de los accionistas. Este tipo de evaluación permite comparar los beneficios que genera el proyecto asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su respectiva corriente anual de desembolsos, de gastos de amortización de capital e intereses asumidos. Entonces, repito, la evaluación financiera es la que considera la estrategia de financiamiento. Si voy a incorporar deuda o voy a emitir bonos, etcétera, entonces ahí sí participa un capital ajeno. Y ese capital ajeno tiene su efecto, que es el pago de intereses que se tiene que hacer y obviamente la devolución del capital que se ha conseguido de forma anual o ya se verá de forma trimestral, etcétera, se hace esa devolución. Y cuando hablamos desde el punto de vista social, se aplica principalmente a proyectos públicos, que incorpora un análisis de eficiencia de los impactos de un proyecto sobre la distribución de ingresos y riquezas. En este caso de la evaluación social de los proyectos, por ejemplo, es importante hablar del costo anual equivalente, del índice de eficiencia. Por ejemplo, en las escuelas cuando se hace la inversión pública, cuando se construye una nueva escuela, para ver cuánto he gastado por estudiante, lo que hago ver lo que decía el índice de eficiencia en este proyecto público, es decir, para cuántos estudiantes se está construyendo. Entonces, por estudiante, ¿cuánto estoy gastando en inversión? Y el proyecto que me muestre un menor valor de inversión por estudiante, ese proyecto es más eficiente. Entonces, ahí vemos otros indicadores que se van a aplicar cuando hablamos de la evaluación social de los proyectos. Repito, esto es importante. Evaluación económica no participa el financiamiento. Evaluación financiera ya incorporamos una estrategia de financiamiento. Y la tercera forma de evaluación, la evaluación social, considerando otros tipos de indicadores, principalmente los indicadores de análisis de eficiencia, los impactos que pueda generar ese proyecto. Ahora, aquí es importante establecer, los impactos son de largo plazo.
los efectos que se genere, los impactos en el proyecto. Por ejemplo, a ver, una construcción de una carretera. ¿Cuál va a ser el efecto inmediato? Construcción de una carretera. ¿Y cuál va a ser el impacto que va a generar esa carretera? Vamos a decir, a ver, entre lo que antes era Uyuni y Tupiza. Ya está, Uyuni y Tupiza. Se ha construido una carretera. ¿Cuál sería el efecto inmediato o el efecto que se va a generar? ¿Y cuál sería el impacto? Que eso es a largo plazo o mediano plazo. A ver. El efecto sería, licenciado, que se reducen los tiempos Ya, muy bien. ¿Tiempos de qué? De traslado de las de personas, traslado. ¿no? De Sí, traslado. Entonces, el efecto inmediato va a ser que se reduce el tiempo de transporte de las personas. Si antes se tardaba en desplazarse entre Uyuni y Tupiza, vamos a suponer un día, ¿ya? Porque era un camino de piedra, ¿no? Intransitable, los vehículos se arruinaban más porque era puro piedra, etcétera, etcétera. Ahora el camino es asfaltado, etcétera. Se ha reducido, por decir, a 2 horas. Entonces hay una reducción. ¿Qué más? Un efecto, muy bien, rápido. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto? Fluidez en la comunicación de estas dos comunidades o de estas dos localidades, hablaremos, ¿no? Una es comunidad, otra cosa es localidad. En este caso ya son localidades, ya Uyuni y Tupiza, ¿sí? Hay mayor comunicación fluida. ¿Cuál sería el impacto que se ha generado? impacto ambiental. No, impacto como impacto. El impacto es como un efecto grande, es un beneficio grande, diríamos, que ha generado este proyecto de la construcción de la carretera entre Tupiza y Uyuni. El efecto es inmediato de corto plazo, lo que decíamos, reducción de tiempo de transporte. Si antes se transportaba en un día, ahora se lo hace por decir en 4 horas, ¿no? Entonces ya me ha reducido el tiempo de transportarme entre estas dos localidades. Otro efecto es la comunicación, hay fluidez en la comunicación. Antes tal vez tenía que esperar, digamos, un día o 2 días a que vuelva el vehículo a entrar a la localidad y salir. Ahora, como es menor el tiempo, hay más fluidez. En el día puede haber 2 veces el transporte, ¿no? Como son 4 horas, entonces hay 2 veces la comunicación que se da entre estas dos localidades. Entonces hay fluidez vehicular. ¿Cuál sería el impacto, pero? O el beneficio mayor que se va a percibir a largo plazo. Desarrollo y crecimiento económico, le dicen, para ambas. Exacto. Va a haber desarrollo económico en ambas regiones porque hay efectos de comunicación y hay transporte. El transporte te permite traer muchas cosas, mucho desplazamiento de gente, turismo, qué sé yo, etcétera, etcétera. De tal forma que el impacto que se va a generar con esta carretera va a ser el desarrollo económico, social, cultural, hasta educativo, diríamos, ¿no? Porque tal vez van a transportarse profesores que quieran estar en Uyuni, no puedan desarrollar la educación, se puede abrir tal vez una universidad. En Tupiza creo que hay universidad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, este flujo de movimiento vehicular ha permitido el impacto haya un desarrollo integral logrado. ¿Entendido? Entonces, eso busca la evaluación social. No tanto le interesa lo económico, o sabe decir, de medir la ganancia en ese momento, sino de ver esos efectos y esos impactos en la colectividad, en la comunidad, cómo se ha dado esos efectos y esos impactos y esos beneficios que están alcanzándose. Dimensiones de evaluación de un proyecto. Ahora aquí, esto es importante. ¿Cómo voy a hacer la dimensión para poder evaluar mi proyecto? Primero, lo que tengo que considerar es económicos inversionistas. ¿Cómo va a venir esa ganancia que se va a generar? ¿Fruto de qué? ¿De qué tipo de ingresos? Lo que les decía, hay ingresos principales, hay ingresos secundarios, hay ingresos residuales que pueden generar el proyecto y esto va a ayudar a que crezcan desde el punto de vista de la evaluación privada. Segundo, desde la evaluación económica, medir el impacto del proyecto en el bienestar económico de la sociedad. ¿Cuándo se da un bienestar económico?
¿qué pasa cuando hay un proyecto? Y ese proyecto mete dinero en una región. Va a generar fuentes de trabajo. Va a hacer a que la economía comience a moverse, ¿no? Lo que se dice los ingresos directos e indirectos. Cuando un trabajador recibe su sueldo, el efecto indirecto que se da es los comerciantes. El comercio comienza a funcionar porque ese trabajador tiene necesidades y esas necesidades se satisfacen con bienes y servicios. Se compra ropa. Entonces el comerciante que vende ropa se está beneficiando porque va a tener ingresos, va a haber movimiento en su negocio. Entonces, esos son los efectos indirectos que se van generando, ¿no? Ese impacto que se va dando. Y el tercero tiene que ver con la evaluación social, la contribución del proyecto al bienestar social de la sociedad o colectividad que se va a dar. ¿Cómo se puede ver el bienestar social? ¿Cómo se mediría el bienestar social? ¿Cómo creen que se puede medir ese bienestar social? ¿Cómo diríamos, están bien las familias en Potosí? Hay un bienestar. ¿Por encuestas, Lisa? No, pero yo no. Obviamente es levantar información, pero qué indicador me diría que hay bienestar en la sociedad? El nivel socioeconómico sería alta y media, ya no tendría que ver baja y la educación. Nivel de ingresos, ¿no es cierto? Que los ingresos sean por lo menos medios o altos, ¿no es cierto? Que le permitan mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué más? Acceso a educación. La mayoría de los hijos, digamos, acceden a educación. ¿Por qué? Porque hay escuelas en la región, hay universidades, entonces pueden acceder hasta educación superior. ¿Qué más? Acceso a servicios básicos. Que en mi casa tengo las 24 horas del día agua. No tenga que tener tanques para poderme bañar, estar almacenando el agua y tenga que tener ese mecanismo para disfrutar de las 24 horas del agua, sino que la empresa de agua me distribuya las 24 horas de agua y agua de calidad. La energía eléctrica en mi región no se corte, sino sea fluida. Y como dicen 220, me llegue 220. No hay una fluctuación de energía que queme mis aparatos, etcétera, ¿no? Entonces, a eso llamamos bienestar social, que se mide con educación, que se mide con nivel de ingresos, que haya empleos, ¿no? Que la mayoría de las familias tengan empleos, padre y mamá puedan trabajar y no haya desempleo. Entonces, esos son indicadores realmente que está existiendo en la región un bienestar social de la colectividad. ¿Ya? Entonces, son indicadores, pero obviamente no los vamos a ver porque no estamos hablando de proyectos sociales, proyectos públicos. Como administradores nos estamos enfocando en proyectos privados. Suponemos que un administrador debería hacer un proyecto para crear una empresa. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando. Pero debería conocer que hay también evaluación social y que eso se tiene que demostrar a través del bienestar social de la colectividad. Y un resumen de esto ponemos, por ejemplo, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en la evaluación privada? La rentabilidad. En la evaluación económica, que todos tengan las mismas oportunidades. En la evaluación ambiental, que haya desarrollo sostenible. ¿Qué implica desarrollo sostenible? Que el ecosistema pueda perdurar y no esté medidas de mitigación, de corrección, para que el ecosistema aún perviva y pueda servir a mis generaciones que vienen por detrás. No me lo consuma yo todo, ¿no? Por eso hablamos de desarrollo sostenible. Aplicación. La evaluación privada se hace en el sector público, pero también privado. La evaluación social únicamente se hace en el sector público y la evaluación ambiental tiene que ver con el sector público y también con el sector privado. Los precios a los cuales se va a hacer la evaluación, en la evaluación privada decíamos a precios de mercado. ¿A cuánto vende el proveedor de cierto producto, de cierto activo? Ese es precio de mercado. En la evaluación económica también precios sombra. En cambio, en la evaluación social sí va a aplicar los precios sombra. En la evaluación ambiental, dependiendo para quién está yendo la evaluación, va a ser de mercado o precios sombra.
El objetivo de la optimización en la evaluación privada es grados macroeconómicos. Por ejemplo, disminuir el desempleo, reducir la inflación, la tasa de inflación, ¿no? Que la economía esté estable, que el dólar se mantenga estable y no fluctúe con tendencia a subir con relación con la comparación como divisa, ¿no? Con una moneda extranjera, en este caso con el dólar americano, porque hay dólar canadiense, hay otros tipos de dólares, pero con el que nos comparamos, agregados microeconómicos, lo que decíamos, ¿no? La utilización de la región, agregados de construcción, etcétera, de la región. En el ambiental, el medio ambiente, optimización del medio ambiente, quiere decir que la afectación indicador, los que hemos visto en Finanzas 2, el BAN, la TIR y el índice de rentabilidad. Es el BAN, el valor actual neto económico y la tasa interna de retorno económico. Económica decimos porque puede calcularse a precios sombra. Si los voy a calcular a precios de mercado, va a ser como hacer la evaluación privada. No le va a afectar. En la evaluación social hablamos del BANS, valor actual neto social, y la tasa interna social. En el caso de la evaluación ambiental, vamos a utilizar algunos indicadores muy de ruido, ¿no? Entonces, erosión de la tierra, etcétera, etcétera, que ya los ingenieros ambientales son quienes van a manejar ese tipo de indicadores y su medición. Tampoco su medición es solo mirar, sino esa medición se la hace de forma más técnica, levantando información. Yo pregunto, ¿cuánto por ciento será el agua clorada en Potosí? ¿Alguien sabe? ¿Y cuánto por ciento tendría que ser lo ideal? ¿Creen que estamos sobreclorados o se está clorando por debajo? ¿Qué opinan del agua? ¿Creen que su agua es potable, la que consumen en las casas, la que consumimos en nuestras casas? Es una evaluación ambiental que se hace. La calidad del agua. Si el agua es potable, ¿en qué grado es potable? ¿Será totalmente potable? ¿Al 100% APOS nos estará entregando agua potable? ¿Alguien sabe? Y eso tiene que ver con el grado de cloración que se está haciendo en las estaciones que maneja APOS, ¿no? Del agua cruda que vienen de las lagunas, las van a los diques de cloración, y esos diques de cloración recién distribuyen al tanque Miller que está en la calle Bolívar, y del tanque Miller se comienza a hacer la distribución por ejemplo, al centro histórico, ¿no? Al centro histórico. En cambio, a la ciudad satélite le está llegando agua del río San Juan. Agua del río San Juan está llegando. Entonces tenemos dos fuentes de acopio de agua cruda, que le llaman agua cruda, que pasa a los diques de clorado y luego ya tiene agua potable para ser distribuida a la población. Pero si hablamos desde el punto de vista de una evaluación ambiental, ¿cuál será el grado de potabilidad de esa agua? A simple vista no podemos saber, ¿no es cierto? Parece, pero quienes nos que haga un proceso de medición a esa potabilidad del agua. Entonces necesitamos si hay un indicador técnicamente elaborado que nos hable de esa evaluación ambiental que se va a hacer a este recurso, que es, por ejemplo, el agua. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Bien, no habiendo dudas, vamos a entrar al horizonte de evaluación de los proyectos de inversión. ¿Qué es el horizonte? El horizonte se define como el tiempo en el cual se va a establecer el
funcionamiento del proyecto. Vale decir 5 años, 7 años, 10 años, 12 años. ¿Cuál va a ser ese horizonte de evaluación que le voy a definir al proyecto? Ahora, para definir este horizonte de evaluación está sujeto a diferentes criterios que se utilizan por los proyectistas, por la gente que es entendida en el tema de hacer la evaluación de los proyectos, ¿no? ¿Podrá haber una vida indefinida en la evaluación? ¿Quién tendrá vida indefinida? ¿El proyecto podrá tener vida indefinida o no? ¿El proyecto podrá tener vida indefinida o no? Oscar, ¿qué dices? Flavia, a ver, Flavia, adelante, le escuchamos. Flavia, por favor, a ver. Yo creo que no, porque tienen, bueno, todo tiene un ciclo de vida y el proyecto no está excepto de eso, entonces no es. Exactamente. El proyecto tiene una vida definida, dice un inicio y un final. Cuando muere el proyecto, nace la empresa. La empresa sí puede tener una vida indefinida, ¿no? Ya les pongo un ejemplo, varias veces se habló de la Cervecería Nacional Potosí. Ha pasado más de 100 años, creo que ya está llegando a los 110 años de vida. ¿Cuántos más tendrá? ¿Alguien sabe? ¿O de qué dependerá esa prolongación de su vida como empresa de la cervecería? ¿De qué dependerá? De la innovación, Licen. ¿De qué? De los ingresos, Licen. De la innovación. Exacto. Una buena administración. De que la administración sea muy bien desarrollada y obviamente incorpore la innovación, nuevos mercados, nuevo producto, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con la administración de la empresa van a hacer a que las empresas sigan teniendo vigencia en el mercado, sigan viviendo, ¿no? Pero cuando la empresa no desarrolla innovación o esa gerencia es obsoleta, seguramente la empresa va a morir. Entonces, por eso decimos, la empresa sí tiene una vida indefinida. Cuando se acaba, dependerá de la gerencia. En cambio, el proyecto sí tiene un inicio y tiene un final. Por eso hablamos de un ciclo de vida. Bien lo decía su compañera Flavia, el proyecto tiene un ciclo de vida. Tiene un inicio y tiene un final. Por eso le ponemos un horizonte de evaluación, que ese horizonte puede abarcar 5, 7, 10 años. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para manejar el horizonte de evaluación? Normalmente tienen que ver primero con la planificación. Con la planificación que se hace, por ejemplo, la planificación estratégica. Se dice que la planificación estratégica no debería sobrepasar los 5 años. Mayor a 5 años hay mayor incertidumbre. Entonces, para evitar más incertidumbre, lo que se hace es proyectar la evaluación a 5 años. Otros evaluadores dicen, deberíamos considerar el costo del activo que más ha costado, que más se ha invertido. Entonces, vamos a suponer que es maquinaria. ¿Cuál es la vida útil de la maquinaria? ¿Cuál es la vida útil de la maquinaria? Oscar. Hello. 10 años, licenciado. ¿Ah? 10 años, licenciado. 8 años. 10 años muebles y enseres. Maquinaria, 8 años de vida útil. Entonces, si voy a considerar que el 70%, vamos a suponer, de la inversión total está en maquinaria y equipo, quiero saber si esa inversión se recupera. Por lo tanto, tengo que proyectar mi horizonte de evaluación para esos 8 años. Entonces, mi flujo será de 8 años. Otros dicen el tiempo de duración del financiamiento que pueda tener la empresa o el proyecto, que pueda captar el proyecto. Entonces, por decir, el financiamiento que estoy preveyendo para el proyecto es de 10 años, entonces tendré que hacer mi flujo, mi horizonte de evaluación para 10 años, hasta liquidar la deuda
ver si el proyecto es rentable o no es rentable, ¿no? Entonces, como les digo, hay diferentes criterios que se van a manejar, o los dueños del negocio. ¿Cuánto tiempo piensan permanecer en este negocio? Por ahí dicen, yo quisiera estar en este negocio 4 años. Entonces haremos la evaluación para 4 años. Si en este proyecto, en esos 4 años ganamos y además recuperamos la inversión que se va a desarrollar. Entonces, esos son los criterios que se van a manejar cuando hablamos del horizonte de evaluación del proyecto de inversión. Como les digo, no hay una receta. Hay criterios que se manejan. Ahora, el evaluador, la persona que está formulando el proyecto, adoptará alguno de esos criterios, sustentando, justificando por qué está proyectando para ese determinado número de años. Como les digo, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 2 años, pueden ser 10 años, 15 años, etcétera. Pero ese tiempo tiene que estar adecuadamente justificado. ¿Por qué estoy tomando ese horizonte de evaluación del proyecto? Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar nuestra clase? Bien, si no hay más preguntas, entonces mañana les espero para terminar esta parte teórica y si nos da tiempo vamos a entrar a la parte práctica de calcular los indicadores, a pesar de que ya conocen, pero como un recordatorio vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes tengan el recordatorio y la forma de cómo se calculan estos indicadores y qué es lo que me está dando a entender este indicador y cómo voy a interpretarlo en mis conclusiones del proyecto, es decir, es rentable, no es rentable, en qué tiempo se recupera la inversión, es corto, es mucho tiempo, cuál es el riesgo que se asume con este proyecto en función a esos resultados de los flujos que se vayan a confeccionar para la evaluación del proyecto. Bien, si no hay más preguntas, les espero el día de mañana, espero que les haya gustado esta clase de hoy, donde realmente estamos comenzando ya a poner los cimientos para evaluar el proyecto de inversión y ustedes lo apliquen en sus diferentes proyectos que están desarrollando. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay nada, les agradezco por su presencia virtual. Espero que les haya servido la conversación de hoy día sobre la evaluación y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes, se cuidan del coronavirus. Eviten. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Lice. Cuídese Hasta también. mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana.